Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Soy Jerry Suárez. Estamos arrancando el programa del día de hoy. Saludos a toda la gente que nos ve a través de Canal 5, que nos ve también a través de las redes sociales. Gracias por sintonizar este programa el día de hoy. Bueno, y hoy en la antesala de este extraordinario día que en muchísimos lugares del planeta se celebra el nacimiento de Jesucristo, nuestro Dios, el Dios en que yo creo, porque muchas veces decimos que Dios nos bendiga, que Dios te guarde, pero muchas veces si tú no especificas en qué Dios tú crees, pues la gente no sabe realmente en qué lugar tú estás bendiciendo. Por eso dice la Biblia que al Señor Jesús Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, y su nombre es Jesucristo. Así que Jesucristo nació para algunos el día de mañana, para otros no. No, por cuestiones de pequeños datos, de pequeña información, de que si nosotros aprendiéramos a entender, aprendiéramos a enfocarnos como Dios quiere que nos enfoquemos, que seamos, dice que curiosamente cuando estábamos hablando del día de los hechos, en el libro de los hechos la Biblia dice claramente que Dios les dijo permanecer unánimes hasta que venga el Espíritu Santo de Dios. Iba a venir el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. El Espíritu Santo de Dios los iba a llenar, los iba a transformar, pero había una clave, que estuvieran unánimes, unidos. Y muchas veces este tiempo la cuestión cristiana, o más que nada las organizaciones con tendencia cristiana, muchas veces unos no se toleran al otro, principalmente por la cuestión doctrinal, por la doctrina, pero sí solo una Biblia, una sola palabra, podemos ser guiados por el Espíritu Santo, pero no voy a entrar ahí porque también cualquier palabra que uno diga puede ser mal tomado. Pero por ejemplo, el día de mañana muchísima gente celebra el día conocido como Natividad, que viene de natividad y que tiene que ver con la palabra del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que tiene esa tendencia de estar en sus casas y celebrar adoración y culto a Dios. Hay gente que pues solo se sirve como motivo para cenar y muchas cosas, pero también recordemos que también todo esto tenemos que, este año cambia todas las situaciones porque con esta pandemia no podemos estar de la misma manera y lo más viable es quedarnos en casa. Y pues si tú deseas pues celebrar el nacimiento de Jesucristo en tu casa, hazlo con los que vives, con tu familia, no salgamos a buscar a otras familias, a otras personas y podamos contaminar a las personas que se puede ir a buscar. Yo creo que puedes estar en casa el día de hoy, pero quiero decirte algo bien importante que tienes que saber, es que también, bueno, la cuestión de Dios, a veces por no respetar unos a otros, si cada denominación que existe en la creencia de Dios se enfocara a solo estar enfocada en enseñar lo que sienten que Dios les ha revelado a través de esa doctrina, se enfocaron ahí, pero el problema empieza cuando nos metemos con el de la otra denominación y ahí empiezan las discusiones y por eso se generan divisiones. Ese ha sido uno de las partes importantes para que se dé la división en la iglesia. Y bueno, el día de mañana es un día donde muchos lo celebran, otros no. Otros sacan miles de fundamentos para decir que no, otros decir que sí. Que si bien es cierto que si andamos la historia en la época del 24 o 25 de diciembre, principalmente hasta la fecha, a veces se critica, pero no realmente tiene toda la información, aún histórica. Pero en ese ámbito y en ese proceso que se da, a veces hay gente que muestra para tratar de decir que no, o tratar de obligar a otras gentes de que no lo celebren el día porque se celebraron o se celebraron en la época antigua muchos fiestas paganas, y conforme esa forma pagana se fue transformando a la cuestión cristiana, llegaron los pueblos cristianos a evangelizar y solo cambiaron las fechas de las festividades que estaban dedicadas a otros dioses, que estaban dedicadas al desenfreno, que estaban dedicadas al pecado. Pero entonces, basados en esa información que se maneja, muchos pues dicen que no, hay que celebrarlo. Otros donde están más estudiados y buscándole más, pues llegan a decir que el día de mañana no nació Jesús,
Que la verdad, sinceramente, ahí sí sería una cuestión muy complicada buscarle tanto, porque si la Biblia no lo menciona exactamente el día y la hora que nuestro Señor Jesús nació, como el día y la hora cuando el Señor Jesús murió, aunque con el día de cuando Jesús murió sí da ahí algunos datos más precisos, porque empieza a hablar de meses. Y entonces lo curioso es que Dios, para esa situación, lo que Él quiere realmente es que la gente le esté buscando. Ahora, algo que yo creo y entiendo, y tal vez a alguien no le agrada lo que uno puede decir, pero la clave es que tratar de respetar, tratar de caminarse, pero yo creo que hay que cambiar lo malo por lo bueno. Y entonces, en esa base de lo que uno dice, que hay que cambiar lo malo por lo bueno, yo creo que fue algo muy bueno en cierta manera, de que si en algún momento se celebraban fiestas paganas, si en algún momento era una situación difícil en esos tiempos, donde los romanos, donde otras civilizaciones que no conocían de Dios en ese tiempo, que no conocían de Jesucristo, que no conocían del Espíritu Santo, se dedicaban a celebrar paganismo, a dioses ajenos. Y se cambió todo esto para tratar de tener un día para tratar de recordar el nacimiento de un Dios maravilloso como Jesucristo, que vino a semejanza de hombre, que hay gente que cree en Él, hay gente que no cree en Él también, pero lo que sí, aunque no crean, la historia marca que ese hombre estuvo en la tierra, que marcó la diferencia, porque digo que hombre, porque la Biblia dice que Él vino a semejanza de hombre a esta tierra. Dice que como Él no ha habido otro más, ni lo habrá. Dice que fue tentado en todo, mas en Él no se encontró pecado. Las palabras y los milagros que Dios hizo, que Jesucristo hizo, nadie más los volverá a hacer. Cómo Él hablaba lleno de misericordia, cómo Él ama al ser humano que fue capaz de dar su vida. No se puede comparar al amor tan importante, tan maravilloso de ese Dios que cuando vino a la tierra, vino con un propósito, y así lo dice la Biblia, que vino a buscar lo que se había perdido. Y en esa búsqueda que dice Dios que vino a buscar lo que se había perdido, estabas tú, estaba yo, y está buscando. Por eso dice la Biblia claramente en su palabra, dice: estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad, gente que crea en Dios, que crea en Él, y que no nos fundamentemos en prejuicios. Yo creo que en vez de pensar y de rebuscar que el día 24 o 25 de diciembre fue un día donde se realizaron cosas malas en el pasado, como siempre se seguirán haciendo, pero si el tiempo, la lucha de muchas personas, aún su sangre, su vida, porque hubieron gentes que padecieron por entregar su vida para predicar el evangelio de Jesucristo, y en ese camino de esas gentes, de esos hombres que lograron que un día, aunque no se fuera la fecha exacta que Él nació, pero que el mundo puede recordar que ese Dios maravilloso, que hubo un hombre que murió, que predicó la paz, que predicó el amor, que predicó la misericordia, que dio su propia vida por aquellos que lo aman y que lo buscan. Ese Dios, podemos decir que ese día le dedicamos un día en todo el mundo para tratar de recordarlo a Él. Yo creo que es sumamente importante. Yo creo que vale la pena poder aprovechar eso, y en vez de estar destruyendo, desbaratando lo que algo ya quedó como fundamentado, aprovecharlo, porque nada más enfocarle a la gente que ese día puede ser que nació o no nació el Señor Jesús, pero sí puede ser un día que digamos, este día también que sirva al mundo, porque hay gente que tal vez no lo conoce, que hay gente que tal vez cree en otros dioses, hay gente que tal vez no ha creído en Él, que está pasando tristeza, enfermedad y muchas cosas. Aprovechar para decirles: mira, mañana celebra la Navidad. Bueno, sabes que ese día fue un día que fue dedicado para
para celebrar, para regocijarnos, para recordar el sacrificio de aquel que es Jesucristo, que es Dios que murió por ti. Sabes que la palabra natividad significa nacer, nació Dios. Pero hay una forma en que, aunque no nos celebráramos ese día, todos los días de la vida, pero Jesucristo dice que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré con él y cenaré contigo. Entonces, cuando él viene y quiere cenar de verdad, una verdadera Navidad, natividad, como quieras llamarle, o un día que le podemos dar un lugar a Dios para aquella gente que no conozca, él te dice que quiere cenar contigo. Entonces, mañana cenan, pues deja cenar Jesucristo contigo. Mañana también el Señor dijo claramente que es la natividad. Y dice la Biblia que cuando tú le dejas entrar a Jesucristo dentro de tu corazón, pasa algo muy especial, porque dice que Él nace dentro de ti, que te vuelves el templo del Espíritu Santo, y por consiguiente esa natividad, esa Navidad nació en el corazón de muchas personas. Así que podemos aprovechar, y a Dios le agrada que le recordemos. Tal vez Él quiere que lo recordemos todos los días de nuestra vida, pero si mañana puede ser un motivo para que podamos hablar de Él, para que podamos enseñarle al mundo de que hay un Dios poderoso que se llama Jesucristo, debemos aprovecharlo. ¿Y por qué te digo que a Dios le agrada que le recordemos? Cuídate, curiosamente, cuando estábamos hablando de cena, que mañana tiene que ver con una cena que la mayoría de las familias se reúnen a cenar, y que tal vez no va a ser lo mismo, porque no podrías ir a ver a tus primos, tus hermanos, tus tíos, tus amigos, que tal vez con los que vives o donde te encuentres en tu casa te tocará cenar, pero cenarás el día de mañana, y tal vez con ese deseo y con ese amor y con ese fervor que tú tienes de querer creer en Dios. Entonces, curiosamente, en una emotiva historia que existía en la época de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes, el que vive y reina por los siglos de los siglos, ese Dios dice que celebró su última cena. Y cuando Él celebró su última cena, Él dijo, el que dijo que Él cenó la última cena, cuando Él preparó su última cena, dijo el Señor que esa conmemoración, ese acto que se estaba haciendo ese día, era un acto que sirviera para recordarle. Por eso estoy diciendo realmente lo que quiero que me entiendas, que a Él le gusta que le recordemos. Otro podría decir, bueno, ¿y por qué? Y eso, fíjate que si querés, no creo que no se le ha ocurrido ninguna congregación, denominación. Creo que ahorita están haciendo por parte de Dios, y le agradecemos al Espíritu Santo que usa este burro para hablar de Él. Pero fíjate, podríamos también tener, ¿por qué no existe también el día de la última cena? Un día donde celebremos la cena del Señor. Bueno, sí es cierto que existe, que todos los días tenemos, y en las congregaciones celebran la cena del Señor, ¿ya viste? Pero en esos días también son momentos y son circunstancias que Dios nos permite y nos da la oportunidad de que nosotros podamos celebrar, de que podamos entender claramente lo que Dios va a hacer con nosotros. Es un día que podamos entender que nos quedamos ahí para vivir, para fortalecernos, que entendamos que Dios nos dio su vida para quedarnos permanentemente en Él, para analizar a Él, para vivir para Él, y entender claramente que en ese proceso, en esa circunstancia que Dios quiere, en ese proceso que Dios quiere, podríamos tener un día específico para eso. Pero sin embargo, claro que la cena del Señor en diferentes congregaciones se celebran. Es un acto de celebrar. Pero yo me vino en el deseo de decir que alguien haga una celebración en el sentido de que se pudieran reunir y hacer una cena igual, cenar, comer, convivir con la gente, que curiosamente sería lo mismo que pasaría el 24, ¿verdad? Que tampoco hay una fecha específica, tampoco el Señor dejó fecha específica cuando celebró Él su última cena con sus discípulos. Pero sin embargo el Señor lo estipuló, que teníamos que celebrarlo, que teníamos que esperar, que teníamos que actuar, que teníamos que llenarnos de Él, que teníamos que entender claramente que teníamos que tener un día
para recordarlo. Entonces, independientemente de lo que tú creas, no quieres creer en ese día como el día que nació Jesús, está excelente y es respetable. Y hacerlo creer a otra persona también es respetable. Pero lo importante es que todas las circunstancias, hay momentos, solo hay dos etapas en los calendarios. Si te has dado cuenta, el mundo ha tratado de borrar el nombre del Señor Jesucristo. El mundo ha tratado de quitarlo. Tanto es que antes decía la historia decía antes de Cristo, después de Cristo. Ahora, como ya no quieren cambiar el nombre del Señor, ahora dicen antes de la era, después de la era. Está borrándose el nombre. Y todavía el día de mañana se tiene la posibilidad de poder decir o poder expresarle al mundo el 24, el 25, la Navidad, la Natividad. Es el motivo Jesucristo. Hay que aprovechar que todavía hay un día que se le puede entender al mundo por qué se celebra ese día y a quién está honrando y a quién se le está celebrando. Yo creo que algo bien importante es eso, si nos respetáramos mutuamente, lo que tú creyeras o lo que no creyeras. Y yo solo estoy tratando de dar un fundamento con el valor de sacar de lo malo, volverlo bueno. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Esa es la base de hacer que aquellos que son pecadores se arrepientan de su pecado, se vuelvan a lo bueno. O sea, de lo malo, volverse a lo bueno. Es el fundamento de nuestro Señor Jesús. Entonces, si habían fiestas paganas, está bien, excelente. Pero ahora con que ya no se celebren y pero que se aproveche ese día para también celebrarle a Cristo, como todos los 365 días del año les celebramos. Aprovechar esa oportunidad para hablarle a tanta gente que no conoce de Él. Y más que en este momento, cuánta gente está con tristeza y con la pandemia, pasando situaciones difíciles, situaciones preocupantes, situaciones de tristeza, de maldad, de muerte y de soledad. Entonces, aprovechemos el día de mañana para pasárnoslas lo mejor posible, adorando a aquel que vive y que reina por los siglos de los siglos, Jesucristo. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial y regresamos en un minuto.